a cualquiera de ellos. Y ya tenemos aquí, súper bien, súper rápido, a Alicia. Buenas Qué tardes, ¿qué bien. tal? Muy buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues aquí, a otro directo, otra semana Muy en bien. marcha y muy contento de verte, de estar contigo y Igualmente, como de siempre. poder compartir, a ver, que nos quedamos un poco oscuros, de poder compartir contigo este momento tan interesante. Lo mismo digo. Estamos ya en 27 personas, Alicia, ¿eh? Sin presión. No, estamos en el salón, ahí tranquilamente charlando. Eso es, tú y yo tranquilos en el salón charlando. Muy bien. Pues nada, vamos al lío. Os voy a presentar a Alicia. Alicia es arquitecta, Alicia es paisajista y Alicia además, y lo más importante para nosotros en Marketing Schools, es docente. Trabaja como profesora en secundaria y bachillerato y bueno, participa y ha participado en diversos proyectos con diversos despachos de arquitectura y un largo etcétera que no acabaríamos si Igualmente. empezáramos a hablar. Y sobre todo, Alicia es un poco el alma de ese spin-off, como me gusta decir esto de spin-off, ¿no? Esa Sí, empresa que sí, queda surgió bien. a raíz de Marketing Schools y que, bueno, que se dedica a, como ponía en alguna red social, poníamos hoy, a un poco a unir ese trinomio, ¿no? De comunicación o imagen, arquitectura, centros educativos bueno, lo que lleva inserto en los centros educativos, ¿no? La parte pedagógica. Y lo bueno es que tú, como eres seño, ¿no? Como eres profe de un cole, Ahí tenemos. sabes muy bien de qué hablamos. Vamos al lío, Alicia. Yo quiero preguntarte cómo cómo y de qué forma crees tú que comunican las instalaciones de un centro educativo. Todo, vamos, yo creo que Todo. sí, directamente. Yo creo que los compañeros que hablaron en el directo la semana pasada, creo que se llamaba Jesús Martín, ¿no? Sí, Nos dijo que todo comunica y todo se ha de comunicar. Me pareció interesantísimo, porque en esa frase directamente ya podemos ver lo que engloba, ¿no? Todo. ¿Y hasta qué punto? Y Marcos Seguí nos decía que hasta el propio silencio comunica, ¿no? correcto. Entonces, yo creo que cualquier imagen, ahora veremos con ejemplos, pero todo hoy en día nos está comunicando, y más en la situación, en la sociedad en la que vivimos, que todo es imagen, ¿no? Entonces, si por ejemplo pensamos en un objeto, se me ocurrió, pues un libro. Tú vas a comprar un libro, ¿no? No sabes el libro exactamente que estás buscando, pero sí la temática, evidentemente. Uh -huh. Entonces puedes ir a una librería, a una biblioteca, te acercas a la sección y ¿qué libro es el que te llama la atención? ¿A qué libro te acercas? Evidentemente el que te entra por la vista, ¿no? El que nos proyecta una imagen que o está vinculada con nosotros o simplemente nos atrae y ya está, ¿no? No hace falta entrar más, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo, que a igualdad de referencias, si tienes una imagen que te atrae directamente, vas ahí, investigas, miras más allá, ¿no? Y lo mismo que nos pasa con este objeto, por ejemplo, nos pasa también con los espacios, ¿no? Pues un espacio ya está proyectándonos una imagen. Pero es que además el espacio no solo es eso. El espacio tú lo sientes, lo vives y además te está transmitiendo. Está Muy bien. transmitiendo sensaciones, ¿no? Entonces, al hilo de lo del libro, cuando nosotros estudiábamos íbamos a una biblioteca, ¿no? Pues, ¿qué biblioteca elegías tú? Yo era capaz de recorrerme más kilómetros, pero ir a una en la que me sentía bien, ¿no? Que tenía, pues yo qué sé, por el tema de luz, por el tema de espacio, por el tema de confort térmico o acústico, o porque me daba una sensación más motivadora. Evidentemente no iba a ir a una Sí, porque biblioteca. la experiencia global no era como más positiva para ti. Eso es una experiencia más positiva, de bienestar, y además lo que hacía era que al estar yo mejor también rentabilizaba el tiempo. Uh -huh. Mi mente estaba más abierta y más predispuesta. Y eso mismo pues lo vemos, pues, por ejemplo, con algo de ocio. Por ejemplo, el cine, frente a dos carteleras iguales, ¿a qué cine vas? ¿Al A o al B? Al que mejor te sientes, ¿no? Por algo. Hay algo que te tiene que cautivar ahí para decir, elijo este y no el otro. ¿Y nuestros colegios Entonces, cautivan a primera vista? eso es, pues en el centro lo mismo, ¿no? Además de que pasamos muchísimo espacio y tiempo en ellos, pues estamos los profes, los hijos, los alumnos y también los papis. Los papis también ven
que así es un papi responsable, por supuesto, que Alguno sabe queda. que, sí, alguno hay por ahí, sabe que los momentos de vida de educación son unos momentos muy importantes. Y más en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El tema del confinamiento, que nos está demostrando pues que el espacio donde vivimos realmente es un contenedor y ese contenedor nos limita. Pues tú, por ejemplo, que estoy viendo ahí que tienes tu parcelita, pues tú puedes salir y tomar un Lo, poquito el sol, lo he ¿no? puesto para ti, ¿eh? Eh, Que tú eres una gran culpable del diseño de todo esto. pero en cambio, pues hay gente que no, pues vivimos en un piso y tenemos que sacar la cabecita, ¿no? Para que nos dé un poquito el sol. Entonces, al final nos limita, ¿no? Y nos predispone. Un espacio agradable, pues siempre va a potenciarnos. Y bueno, y a nivel de marketing ya ni te cuento, ¿no? El espacio es como diríamos, como una campaña publicitaria en constante auge. Está comunicando todo el rato qué tipo de centro es, qué es lo que hago yo ahí, ¿no? No para. Entonces, es una inversión pues muy importante. Y además Tenemos. muchas veces yo creo que los directores o los profesores que estamos en los propios colegios, como estamos acostumbrados y tampoco hacemos benchmarking, tampoco vamos a ver otros colegios, otros centros, no nos damos Eso es. cuenta que igual un papá que llega joven ahora, con 28, 30 años, con sus nanos a infantil, se espera ver algo un poco más acorde al hotel al que va, o al cine al que va, o al apartamento que elige, o a la casa que tiene, ¿no? A Claro ese que sí. nivel. En Claro que sí. cambio, le enseñamos, pues eso, le enseñamos que es un colegio alegre, innovador, y el hall de entrada es casi una mazmorra oscura, antigua, con la imagen del fundador ahí en negro, blanco y negro, viejecito y arrugado si puede ser, mejor todavía, ¿no? No casa, ¿no? Una cosa con otra. No nos cuadra el mensaje. Claro, no se puede creer que luego detrás haya eso. Le cuesta más, por lo menos. Necesitará verlo de alguna forma, ¿no? Claro. No sé. Sí, Yo es lo verdad veo que si un así. colegio proyecta innovación y tú la innovación ya la ves en los espacios, es mucho más fácil de creer, ¿no? Aunque es verdad que Claro. hay muchos colegios innovadores y están en un contenido un Sí, sí, por poco supuesto, por más complejo. supuesto, Muy por bien. supuesto. Y a la hora de diseñar espacios, Alicia, para centros educativos, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es básico a nivel, con este equilibrio, ¿no? De pedagógico y arquitectónico que tenemos siempre en cuenta? Bueno, pues ya sabes que nosotros trabajamos en un equipo interdisciplinar, ¿no? Ujú. Pero el denominador común nuestro es eso, que todos somos docentes. Entonces, por ejemplo, pues tú, marketing y comunicación y maestro, yo, arquitecta y profesora. Pues todos tenemos como que miramos a través de la pedagogía. Entonces, ¿qué frentes estamos abordando? Pues en los 4 frentes principales a los que vamos siempre. En primer lugar, el individuo, ¿no? El yo, nuestro alumno, sus emociones, la búsqueda suya, su reflexión personal, ¿no? El que desarrolle, el que pueda desarrollar esas competencias de aprender a aprender. Muy Ese bien. es uno de los frentes que trabajamos, pero por supuesto combinado con los demás, es decir, por ejemplo, el grupo. No se entiende el individuo sin el grupo. Necesitamos desarrollar esas relaciones personales que hoy en día nuestros alumnos están encerrando en sus móviles y tienen al lado a su grupete de amigos y son capaces de pasarse el recreo sin dirigirse palabra, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que fomentarlo, no solamente en la clase, con la comunicación lingüística, en clase. Tiene que ampliarse. ¿Por qué? Pues porque a- se van a desarrollar muchas sensaciones, muchas situaciones, ¿no? Diferentes. Entonces, ellos pueden relacionarse entre iguales, pueden desarrollar las competencias, pues, las social y cívica, la de emprendimiento, el liderazgo, no sé, Claro, adecuar nuestras instalaciones, fundamental. ¿no? A que haya Eso es, espacios de conexión entre eso ellos es, también, ¿no? Que no sea un patio libre abierto y que no haya ninguna zona donde ellos puedan donde puedan, interrelacionarse y que esté un poco preparado para ello, ¿no? eso es. Ese es el segundo frente que solemos abordar, ya sabes. El tercero es el entorno. Evidentemente buscamos lo que hemos dicho, un espacio agradable. Lo que buscamos es que el alumno se sienta bien, que se le abra la mente, que esté predispuesto positivamente. Entonces vamos a buscar distintos tipos de espacios, eso sí. Unos tendrán que ser más de movimiento, otros más de calma, otros de creativos, otros de concentración, pero evidentemente todos tendrán que tener pues una calidad térmica, acústica, visual, a nivel lumínico, al nivel de facilidad de acceso, ¿no?
Y pues eso lo estamos viendo, pues por ejemplo, en coles podemos introducir aprendizajes más experienciales, más kinestésicos, que ellos estén tocando, que vean, que aprendan los seres vivos o su evolución, o no sé, infinidad de temas que se pueden trabajar directamente tocando, ¿no? Ya experimentando y sintiendo en el propio entorno. Ese Espacios sería, experimentales que hemos hecho en alguna ocasión, ¿no? Que no sean eso es, lineales, que sean con sus eso zonas, con sus es, curvas, que el niño tenga que escalar, subir, bajar, que no se, que que, se adecue, ¿no? También al desarrollo motor para niños pequeños. eso es. Muy chulo. Y por último, el cuarto punto con el que también trabajamos muchísimo es la innovación educativa, por supuesto. Lo que decíamos antes, necesitamos dotar a los espacios la posibilidad de desarrollar dentro esas metodologías que estamos trabajando. Si, por ejemplo, yo trabajo con ABP, aprendizaje basado por proyectos, o con metodología más de asambleas, Montessori, no sé, tenemos que buscar espacios flexibles que nos estén permitiendo trabajar una y otra, pero que vayan, los espacios tienen que ir alineados con nuestra Preparados. metodología, claro. Muy bien, sí. Si no, no vamos a poder. Muchos centros, es verdad que pasa, que estamos trabajando por proyectos, estamos trabajando cooperativo, pero es que luego el aula no se adecua, ¿sabes? Estamos y es Hay que complicado, ¿no? O facilitar, el mobiliario que tenemos no es el adecuado, ¿no? Perfecto. hay que Está muy bien, ¿no? facilitar, Que si toda no. la base del diseño arquitectónico sea una base pedagógica, en este caso, Claro, ahí la que tenemos que estar hacemos. trabajando con estos 4 puntos totalmente vinculados. Es decir, trabajamos uno y estamos preguntándonos los demás. Todo Mm. tiene que estar perfectamente atado y conectado en este tema. Muy bien. Pues así, por poner prácticas, cosas prácticas. Bueno, espera, vamos a dejar esta pregunta para después. ¿Qué podemos empezar a plantear en un centro? Lo primero de todo, lo más importante, te refieres. ¿Tú por dónde entrarías primero? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reflexionar. Entonces, ver a nivel comunicativo, nuestro frasco de perfume, como hemos dicho antes, nuestro contenedor, responde a la esencia que tenemos dentro, responde a las personas, a los valores, al tipo de trabajo que tengo. ¿Sí? ¿No? Si es que sí, perfecto. Si es que no, tenemos que buscar. Y a nivel práctico y de uso cotidiano, nuestro contenedor, nuestro espacio nos responde a los usos, porque al final la arquitectura tiene que estar al servicio del usuario. Entonces, si es que sí, perfecto. Si es que no, pues vamos a buscar. Vamos a buscar soluciones para que se finiquite, ¿no? Y no tengamos más problemas. Entonces, ¿en qué punto solemos abordar? Pues lo que habías comentado antes, la entrada. La entrada es la tarjeta de visita, ¿no? Es el amor a primera vista, es El hall del centro, sí. el hall del centro, claro, incluso a veces la fachada. Entonces, es nuestra primera aproximación a lo que es el centro. Entonces, nos tiene que atraer para que queramos saber más de él, porque a lo Correcto. mejor es un desconocido totalmente para nosotros. Entonces, solo tenemos una ocasión para crear una primera buena impresión. Entonces, tenemos que aprovecharlo. Eso es lo primero, la entrada. Lo segundo, la actualización de aulas, lo que hemos estado comentando. ¿Cómo vamos a hacer una innovación educativa con trabas, con problemas, ¿no? Entonces, podemos hacer una actuación muy sencilla o más grande. Por ejemplo, una muy sencilla podría ser, pues, un ejemplo muy sencillo. En un aula de infantil, pues trabajar suelos y tabiques con colores. Vamos a trabajar con colores y nos servirá, pues, de base para enseñanzas y juegos que podemos trabajar, o colores fríos, cálidos, no sé. A partir de ahí podemos ir trabajando sin necesidad de tabiques que nos estén dificultando, por ejemplo, el tema visual. Claro, pavimentos que nos permitan crear rincones para el trabajo por proyectos o diferentes Asambleas, metodologías. Zona para la claro, asamblea delimitada en el suelo. eso es. Entonces, con distintas composiciones, simplemente a nivel, por ejemplo, del suelo como lienzo, podemos trabajar. Entonces, no pensemos que hace falta una gran inversión o una renovación total de un centro, si a lo mejor con pequeñitas actuaciones, poquito a poco, podremos ir mejorando. Pero bueno, ya con un poquito ya podemos ya mejorar, ya podemos ir trabajando mejor el día a día. Tenemos hall entrada, Hall, tenemos entrada, aulas de aulas, infantil que suelen ser importantes, ¿no? También las primeras que ven las familias, claro. las primeras que tienen que enamorar. Y las que más se mueven ellos, tocan, experimentan y Exactamente. esos son los dos primeros puntos. El tercero, yo también considero muy importante lo que hemos hablado, las relaciones de grupo. Entonces, ¿qué espacios nos van a favorecer esas relaciones? Pues a lo mejor tenemos que rediseñar nuestras zonas exteriores.
tenemos que ver esos espacios que sean cómodos para nuestros jóvenes. Pues a lo mejor tenemos un cole con un patio inmenso, muy amplio, pero que no tiene ese lugar de encuentro, lo que habíamos comentado, lo que me gusta a mí decir, el ágora, ¿no? El punto de encuentro donde podamos reunirnos. Puede ser para una sencilla reunión de amiguetes en el patio o no, o también lo podemos utilizar para, pues, qué sé, la fiesta de fin de curso o lo que sea. Entonces, esos Sí, espacios una van a ser herramienta muy pedagógica, polivalentes. un profe que O vaya a para una una charla, clase que sale. una aula abierta, una clase abierta allí, o Eso exposiciones es, en público de eso los es. compañeros. Muy bien. Además, Eso hemos es. hecho alguna Entonces, propuesta de es ahora una muy cosa muy chulas, ¿no? polivalente. De césped artificial, creando el espacio con césped artificial para Sí, que es también una cosa jugar un poco en los fundamental. espacios verdes. Sí, tenemos que introducirla porque en ese ejemplo que comentabas, pues teníamos un patio muy duro, claro, teniendo la posibilidad de darle algo de verde y de darle algo de vida, ¿por qué no se lo vamos a dar? Pues vamos a intentar cambiar un poquito esos clichés que tenemos, esos centros tan duros que tenemos, vamos a hacerlos más blandos, más agradables, vamos a vivirlos un poquito más. Entonces, lo que estábamos comentando, el espacio exterior. Eso es otro punto para mí fundamental, que además no solamente está trabajando, estamos trabajando nosotros, está trabajando todos los colegios del mundo, vamos. Entonces, podemos tener un amplio patio, lo que estábamos comentando, sin ese foco, sin ese espacio ágora, o podemos tener un centro pequeñito, que no encontremos un espacio para esto. Pero bueno, podemos quizá reutilizar un distribuidor o un desembarco en una escalera. Vamos a ver cómo le damos la vuelta. Espera, que aquí hay una que yo aprendí hace poco de ti, la de espacios intersticiales, Intersticiales. que Eso quiero que esto es. lo expliques y lo cuentes porque además de que me encantó la idea, aprendí un palabra nuevo, que eso para un maestro siempre está bien aprender un Nada, pues palabra nuevo. un espacio que quizá pues eso no tiene uso o es un espacio intermedio o simplemente eso que sirve de conexión entre pues, dos aulas y realmente está infrautilizado. Entonces, pues Ajá. vamos a coger esos pequeñitos espacios, podemos, incluso si nos da la posibilidad, unirlos entre sí y conseguir un espacio con más entidad o no, o simplemente trabajar esos espacios que quizá, dependerá de la situación, pues se podrían también darle una cosa interesante. Dos aulas que van unidas por un pasillo, ¿no? Y Eso convertimos ese es, pasillo, que solamente es de paso, en un en tercer algo elemento, ¿no? En más. una Eso tercera es, parte dentro de esas aulas que permite una actividad concreta dentro de ese espacio. eso es, compartir, no sé, vincular zonas que a lo mejor estaban totalmente separadas y totalmente desperdiciadas y les podemos dar un aire nuevo y un uso. Y luego, por supuesto, al hilo de esto que estábamos comentando, pues un espacio que tengo infrautilizado, vamos a ver cómo lo podemos utilizar. ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, una escalera un espacio expositivo? Se me ocurre, pues cogemos un panel en toda la altura o algo que cuelgue de arriba, no sé. Por ejemplo, estoy soltando así ideas sueltas. O un distribuidor que sea la extensión de la propia aula para trabajo por ámbitos. Pues a lo mejor ponemos fuera un puesto digital, yo qué sé. Buscar otras opciones, ¿no? De espacios que quizá, por lo que tú dices, porque vivo allí en el instituto o en el colegio y no me doy cuenta de que ese espacio realmente se podría aprovechar más. Pues a lo mejor viene alguien de fuera, un compañero de fuera, y te dice, oye, ¿y por qué aquí no? ¿No? Entonces, ¿No aprovecháis para esto? eso es, todas esas cosas es la que tenemos que rescatar. Y al hilo también de lo que comentábamos del grupo, los espacios exteriores. ¿Cómo tenemos los espacios exteriores en los centros? Vamos, hay veces que yo veo que están interfiriéndose totalmente los espacios de calma con los espacios de movimiento. Los bancos versus balonazos. O sea, a veces los alumnos tienen que estar pendientes y no están disfrutando de su propio diálogo, de su espacio tranquilo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son cosas que tenemos que analizar. Los movimientos, las circulaciones, los usos, son cosas básicas. Y como están en constante movimiento, pues habrá que pensarlo, habrá que plantearlo, ¿no? No sé. Y luego, por último, pero Me no gusta menos mucho esa, ¿eh? Me gusta importante, mucho esa de pensar en la circulación y en la ubicación de los alumnos, tanto en las aulas como fuera de las aulas, en los claro, espacios claro. exteriores. Es que Dime, yo decías la última, Alicia, recuerdo perfecto. mucho, si es que pasa esto, sí. La última, por supuesto, el tema del verde, lo que estábamos comentando.
vinculación con espacios exteriores, pero por favor, no podemos estar en el aula intentando hablar del respeto del medio ambiente, de la sostenibilidad y llenándose la boca y luego no dar ejemplo, ¿no? Vamos a hacer que lo vivan directamente de primera mano. Entonces, vamos a intentar, pues eso, por ejemplo, con los de infantil que comentábamos, pues esos espacios experienciales donde trabajen los sonidos, el olfato, el tacto. Es algo sencillo, no hace falta hacer un jardín inmenso, simplemente se pueden introducir pequeños puntos verdes en los que nos sirva además de herramienta docente. Entonces, yo creo que esos 5 puntos, he dicho 5, ¿verdad? Yo creo que esos 5 puntos son los que más estamos trabajando y los que creo que si hay que priorizar son los más importantes. Empezaríamos trabajando por ahí con ellos, muy bien. Yo creo que sí. Y ¿qué mejoras crees tú que, aunque innatamente ya has ido diciendo muchas cosas, ¿no? Pero pensando en que siempre una actuación arquitectónica tiene que, o para nosotros por lo menos, lo primero es que el objetivo principal sea mejorar la función pedagógica del centro, es decir, que los alumnos puedan aprender más, mejor y en mejores condiciones. Todo esto, ¿qué puede conllevar? ¿Qué mejoras puede conllevar en esa línea? ¿Te refieres para el centro? Claro, sí. para los alumnos. Hombre, pues, y para el centro. Y para el centro, pues de todo tipo. Es decir, si por ejemplo estamos mejorando el tema lumínico, pues vamos a tener un confort visual mucho mayor. El estado anímico, ya sabemos el tema de la luz cómo incide. Si el mobiliario lo mejoramos, tenemos más flexibilidad en la labor docente y además la comodidad, ¿no?, de la ergonomía del alumnado mejora. Si los espacios los hacemos más adecuados, pues lo mismo, facilitaremos el desarrollo de la labor docente. Si mejoramos el tema del aislamiento acústico y térmico, pues confort, ¿no? Al final lo que decimos, bienestar. Y ese bienestar que hace que facilite el desarrollo docente. Y ese facilitar el desarrollo docente, al final, y esa labor innovadora, lo que hace al final es conseguir esa percepción de un centro actualizado. Mejores resultados en los alumnos y una mejor percepción de las familias, correcto. Y pero además, tanto. Estabas diciendo también el tema del confort, incluso ahorro de costes, ¿no? En cuanto a calefacción, en cuanto a aire acondicionado, etcétera, etcétera. Es una inversión inicial que nos puede llevar también a otros eficiencia energética. Que sé que tampoco son para nosotros ahora esenciales, pero bueno, Jesús, que tú poco también a poco controlas mucho y tienes siempre en la cabeza, ¿no? La eficiencia energética y el confort. Tenemos que ir introduciéndolo ya en nuestra mente, ¿no? Como un tema primordial, aunque hoy en día aún está que cuesta, pero sí. Es verdad que en los proyectos nuevos, ¿no? Cuando desarrollas proyectos nuevos, es algo sí o sí, no hay normativa, no hay otra opción, pero es verdad que en edificios antiguos, ¿no? Pues aún queda un poco de adecuación, aunque ya empieza a haber normativas al respecto, pero sí. Sí, pero aparte de la eficiencia energética, aparte de la eficiencia energética es eso, es la visión, es lo que proyectamos, ¿no? Si ves un centro antiguo, tú puedes plantearte si es innovador o no lo es. Pero si tú ves un centro moderno, directamente ni te lo planteas. Ya piensas que ese centro va a ser innovador, ¿no? Claro, entonces, perfecto. A todos los niveles. ¿Y es muy complejo hacer un proceso de remodelación de nuestro centro? ¿De un aula? Eso es, depende. Eso es, depende de lo que vayamos a hacer. No es lo mismo, evidentemente, hacer un centro nuevo que hacer una pequeña actuación en aulas o en espacios exteriores, evidentemente. Pero bueno, imagínate que un director nos está escuchando y dice, bueno, yo quiero hacer alguna cosa, quiero empezar, o quiero simplemente que vengáis a mi cole y me digáis qué podríamos, o cuál sería la primera tecla que tocar. Pues bueno, primero, antes de empezar con el tema, como me comentas, ¿es difícil? No, yo creo que además con nosotros menos porque nosotros ya tenemos esa visión, ¿no? Esa visión desde el punto de vista docente. Entonces vamos a entendernos mejor, el idioma que hablamos es el mismo y vamos encaminados hacia lo mismo, entonces será más fácil. Los pasos que comentas, pues lo primero sería acudir al centro, por supuesto, hablar con ellos, ver cómo trabajan y, como tú has dicho, pues si tienen algún problema que nos planteen, tenemos este problema, ¿cómo lo podemos resolver? Y otras veces nos hemos encontrado con que no, nos llaman simplemente para decirnos qué puedo mejorar, qué mejoraríais vosotros en este centro, ¿no? Sin tener un problema detectado. Y nada, pues eso, hablamos con ellos, vemos cómo trabajan
y hacemos toma de datos, fotografía, mediciones y tal, y hacemos nosotros un estudio previo que le presentamos al centro, nos reunimos y vemos posibles modificaciones, ideas, no sé, debatimos un poco lo que hemos pensado. También A partir cambia, de ¿no? ahí, Normalmente cuando trabajamos lugares que van a ser más pedagógicos, sí que trabajamos más con el claustro, con los equipos de profes, pero cuando son otros espacios, igual simplemente con dirección o con el equipo no directivo hace es falta suficiente. tanto, claro, eso es. Claro, no es lo mismo el trabajo, el día a día de las aulas que un espacio exterior que ya sabemos que engloba todo el centro y tal. Entonces, después de tener ese estudio previo, nos reuniríamos con el cliente, nos reunimos con él, vemos alguna posible modificación y si está correcto, presentamos el proyecto para nosotros definitivo. Si aún así hay alguna modificación, la hacemos y entregamos el proyecto. O sea que tampoco supone nada complejo. Evidentemente, cuanto mayor sea la obra, más complejidad tiene, pero eso es de cajón, es lógico, ¿no? Y nada, pues cuando entregamos el proyecto, tenemos dos opciones. O entregamos el proyecto y nosotros hacemos dirección de obra, pero lo ejecuta, lo construye algún constructor de confianza del centro, de la directiva, Correcto, del si el centro cliente. ya está trabajando con alguna constructora o Eso algún, es. pues pueden seguir Pues que trabajando con ellos, continúe, por supuesto, si que los también a veces conocen favorece porque ya y conoce el funciona. centro, ya Eso conoce es. los secretos escondidos que tienen cada Eso edificio es. y cada colegio. Eso es. Muy Y bien. en caso de que quiera hacerlo más sencillo y despreocuparse más de todo lo que conlleva, pues podemos encargarnos nosotros con las constructoras nuestras de confianza, con las que hemos trabajado, pues nosotros las coordinamos los oficios y evidentemente la dirección de obra. Perfecto. Y ya está. Y ya tendríamos solucionada la reforma o la actualización del centro. Muy bien. Dependerá evidentemente Tenemos a nuestras constructoras acostumbradas a que los periodos vacacionales escolares se los reservan para nosotros. Claro, esa es la historia, que si es una actuación exterior también es mucho más sencillo trabajar, que si en el momento que empezamos las clases, claro, ahí ya interfiere, entonces hay que ver el timing, en qué momento, una vez está hecho ya el proyecto, en qué momento se va a ejecutar y tenerlo todo muy bien atado para que no haya esos problemas. Mira, te voy a poner un pequeño compromiso. Imagínate que un cole quiere Qué cambiar 3 o 4 aulas, ¿vale? 3 o 4 aulas de infantil. Quiere cambiar primero de infantil y son 2 o 3 líneas. Quiere hacer la actuación en verano, porque es donde podemos tener un poquito de tiempo, a lo mejor más libre. ¿Con cuánto tiempo de antelación tendrían que estar contactando con nosotros? Depende de lo que quieran hacer en las aulas. También ¿Vale? habría que verlas, porque es que no es lo mismo que a lo mejor quieran modificar lo que es el acabado del pavimento y ellos Correcto. piensan que sea solamente poner un suelo vinílico encima y punto. No, primero tenemos que acudir al centro y ver si el pavimento previo donde tiene que adherirse ese vinílico está perfectamente fijado para que podamos trabajar encima. O no, a lo mejor hay que hacer pequeñas reparaciones. Entonces, en función de cómo esté lo previo, tendremos más o menos tiempo. Pero bueno, yo creo que ¿Y el tiempo de proyecto? ¿El tiempo de primera reunión, proyecto, siendo una pues actuación sencilla? si Sí, es una no, actuación no sencilla, vamos a tocar estructuras, no vamos a tocar... sí, pues para no pillarnos los dedos, a mí me gustaría por lo menos tener un par de meses Muy bien, de perfecto. reuniones y de nuestro trabajo, porque parece que no, pero hay mucho que pensar, aunque Claro, sea una claro. actuación pequeñita, hay que pensar mucho. Entonces, Y por el lo tiempo de menos hablar con los docentes, el tiempo de hablar con dirección, hacer un estudio, hacer eso una es, propuesta, tener tiempo de eso vuelta. es. Sí, Eso sí, es. es Y un luego además, tiempo... pues una vez estemos ya en tema de obra, pues hay que también ponerse en la agenda de los instaladores, que también los Exactamente. instaladores tienen trabajo, no están, gracias a Dios, de brazos cruzados esperando a que les llamen. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por lo menos, pues eso depende de la actuación. Si es algo muy sencillo, pues podría ser un par de meses. Si es algo de mayor calibre, pues ya tendremos que pensar en más. Pero bueno, eso ya no podemos decir una fecha porque No, no, eso cada es complicado caso porque es un cada mundo. proyecto está claro, sí. Eso es, eso es. Muy bien, igual que en consultoría, cada consultoría, pues no es lo mismo que te pidan hacer una campaña en redes sociales que te pidan una campaña global, con exteriores, con publicidad, con autobuses. Damos tiempos Eso diferentes es. también. Y además que no solamente depende de nosotros, cuando entran más factores, entran más oficios o personas,
tienes que tener un plazo ahí de margen. Ya no eres solo tú el que responde, ¿no? Exactamente. Tienes mucho que coordinar. ¿Has visto qué mala jugada me ha pasado el sol, no? Hoy. Sí, he visto que has cambiado de Ha, ubicación ha y salido el sol donde no estaba previsto que no saliera y tocaba, ¿eh? nos hemos quedado un poco oscuros. Bueno, pues Muy Alicia, bien. decirle a toda la gente que Bueno. nos ha escuchado, si todo esto que nos has contado lo quieren ver por escrito, lo quieren poder un poco tener delante de sus ojos, en Ujú, la página web de Marketing and Schools en el menú hay un apartado que es Espacios para Crecer. ujú. Y ahí en Espacios para Crecer, aparte de que algunas de las cosas que has ido comentando están brevemente reseñadas, hay un par de descargables sin dejar correo y sin nada, que son una infografía donde un poco recoge todo este Las ecosistema, ¿no? ideas. Que has Sí, ido todas las explicando reuniones tú. estas que hemos tenido para llegar a bueno, reuniones y trabajo previo que hemos tenido para llegar a A este este esquema, proyecto. ¿no? A estos Muy bien. proyectos. Y ahí pueden ver un poco pues cómo es el flujo de trabajo, qué cosas se tienen en cuenta, qué cosas podemos, bueno, en qué cosas pensamos, ¿no? En qué proyectos de Mm. innovación pensamos, qué tenemos en la cabeza, bueno, pues toda la lista de diferentes proyectos a nivel de innovación que interpretamos y usamos cuando diseñamos o cuando diseñas los espacios nuevos, ¿no? Ahí en la pestaña de espacios para crecer, pueden entrar en la web y ver todo lo que hay. Y nada, creo que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Muy interesante, como siempre. Muy divertido. He vuelto a aprender cosas contigo siempre. Y yo también Y, contigo. y Madre nada, mía. un placer estar contigo y Lo animar a mismo la digo. gente a que, aunque ahora son un poco Sí, fechas un poco malas, ¿no? Para lanzarse, pero bueno, esto es una pequeña inversión de futuro y quien puede eso empezar es. ahora a renovar la imagen de su centro, pues seguro que en breve recoge los frutos. Pensemos ahí. Muy bien. Bueno, Y pues nada, antes de despedirte, simplemente comentar a los espectadores que mañana tendremos a Remy Gea, que nos va a hablar de habilidades para los equipos directivos, qué habilidades pueden reforzar, mejorar o qué habilidades deben de tener un equipo directivo de un centro educativo. Y bueno, y que podéis consultar tanto en la página web como en Facebook, en LinkedIn, pues el resto de entrevistados que tendremos durante el resto de días. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias a por ti. todo y nos vemos En breve. en la obra. Eso. Bueno, un Bueno, beso, y muchas encantada. gracias a todos, Chao a profes, vosotros. profas, maestros, maestras. Nos vemos pronto. Gracias.